Un saludo cordial, bienvenidos a Perfiles en M95. Gracias una semana más por dejarnos entrar en sus casas, de formar parte por un rato de la familia. Seguramente todavía sigue existiendo cierta tradición de ver televisión en familia, lo cual fomentar ese tipo de sentimientos y de relaciones nos parece muy bien. Si contribuimos a ello, pues mucho mejor. Como siempre contamos con un invitado. En este caso es alguien que no nació en Marbella, pero es más marbellero que casi nadie en este momento. Lleva aquí toda su vida, es actualmente el decano de los restauradores de la ciudad y lo mismo lo es incluso de la Costa del Sol. Él se llama Santiago Domínguez. Santiago, bienvenido. Hola Francisco, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo una vez más. Gracias por venir. Digo yo que eres el decano de los restauradores de Marbella y quizás de la costa, ¿no? De la costa ya, sí, porque costa, ¿no? Desgraciadamente ya se fueron todos mis compañeros, de la época aquella inicial de Marbella. Se fueron todos a visitar al Señor y no han vuelto ninguno, o sea que estamos... O sea que les ha debido dar una acogida bastante placentera, ¿no? Sí, sí, por lo que se ve así es. Pero vaya, yo todavía no quiero irme. Fíjate que cuando te he visto entrar esta tarde, que hacía ya unos meses que no te veía, qué envidia me da cómo conservas el pelo. Pues sí. Uno que tiene 4 pelusas ya. No se cae, la verdad es que lo cuido, ¿no? El pelo hay que cuidarlo, hay que, si se tiene graso, pues lavarlo un día sí, otro no, y bueno, pues darse algún masaje que otro, de estos que a veces hay en los mercados, sin exagerar, un poquito de vez en cuando, 1 o 2 a la semana, y entonces yo así lo conservo. Cuando tenía 20 años me empezó a caer, pero de una forma, pero lo cogí a tiempo y logré pararlo y bueno, ahí sigo con ello todavía. Magnífico. Santiago Domínguez, ¿dónde naciste? Nací en un pueblecito de la provincia de Burgos, se llama Badocondes, pegado a Aranda de Duero. Badocondes, se llama Badocondes porque en la antigüedad, en la época del Cid, no había puentes para atravesar los ríos, entonces tenían que vadearlos por la parte más ancha. Por eso era vado, el vado de los condes. ¿Quién vadeaba en los carruajes entonces? Pues los condes y marqueses. Por eso se llama vado de los condes, por donde pasaban los condes en aquellos carruajes de época. Y allí había, en mi pueblo, yo de niño, recuerdo que había los cimientos de una posada, entonces eran posadas lo que había, entonces cambiaban los carruajes allí, cambiaban los caballos, los caballerizos, y incluso pues dormían allí allí es donde se dice que los condes de Carrión, donde violaron a las hijas del Cid, ¿no? Por eso yo cada vez que voy allí me traigo castañas, que se llaman castañas de la suerte, son unas castañas locas, castaña amarga, ¿no? Son incomibles, pero que se dice que cuando uno de los condes de Carrión era tuerto, eso sí se sabe, pues se dice que se quedó tuerto en el mismo momento que estaba violando a una de las hijas del Cid y cayó los castaños, lo mismo la castaña de comer que la amarga, pues tienen un pedúnculo muy, muy grande y lleno de unos pinchos muy largos que hacen daño si se te cae encima. Así que lo que pasó que cuando estaba violando, estaba mirando para arriba, le cayó una castaña en el ojo y le saltó el ojo. Nunca mejor dicho, recibió un castañazo. Exactamente. Y así le llaman la castaña de suerte. Cuando yo voy por allí hay unos castaños que yo recuerdo que mi abuelo de niño me llevaba cogido de la mano y entonces en un momento dado le dijo a otro viejo de allí del pueblo, dijo, mira, ahí estaba el castaño donde violaron a las hijas del Cid y ahora no existe el castaño, pero los castaños son milenarios. O sea que es muy factible. Y ahora hay un hijo de ese castaño allí. Y de ese castaño es donde traigo yo cuando voy castañas, que luego le doy a la gente y dicen que trae suerte, fíjate. No bueno, Santiago, ¿cómo era tu familia?
Bueno, humildes. Mi abuelo tenía una fábrica de cerámica, pero como en la posguerra quedó todo arruinado, pues no había dinero para comprar ni ladrillo, ni teja, ni losa, ni nada. Entonces, lo que vendían tenía que ser el trueque, se llamaba. Lo tenían que cambiar pues por una vaca o por una gallina o por un conejo, ¿no? Cosas así. Entonces, hasta muchos años después de terminar la guerra civil, pues no empezó a funcionar, pero entonces ya murió mi abuelo y ya pues tuvieron que vender en la fábrica. Y bueno, pues nosotros, mi familia y yo, pues trabajando en el campo, donde fíjate, a veces teníamos que ir a regar. Te hablo de la época donde había lobos todavía por allí, y animales de todas las clases, lobos, zorros, jabalíes, y teníamos que ir a regar a las 4 o las 5 de la mañana, porque el agua, no había las condiciones de ahora, el agua iba por regaderas que se filtraba, se perdía la mitad del agua, entonces había que ir por la noche cuando nadie iba. Así que yo muchas noches con 6, 7 años tuve que ir a regar y oír los ladridos de los lobos muchas veces. Bueno, de hecho yo lo he contado alguna vez, no sé si lo he contado aquí, pero cuando las fábricas de ladrillo y de cerámica estaba a 1 kilómetro del pueblo, y por las noches teníamos, cuando estaban quemando los ladrillos y todo eso, hay que quemarlo y ponerlo en rojo, y tienen que estar atizando completamente con leña, entonces era. Luego pasó al carbón, pero entonces en aquella época era con leña. Por eso cada 5 minutos tenían que estar metiendo leña. Así que en un momento era en invierno, había nevado, y bueno, pues mientras le llevé la cena yo, y mientras mi padre cenaba, pues yo me puse a jugar con un perro, que aparentemente era un perro, y era un lobo. Le tiraba bolas de nieve, el animal corría un poquito, volvía, le hacía otra pelota, se la tiraba, hasta que se dio cuenta mi padre, y entonces dice, ¿pero qué haces aquí, no? Y bueno, pues aquí jugando con el perro. Y dice, ¿cómo que jugando con el perro? Y así se dio cuenta que era un lobo, y dice, venga, métete ahí. Pero al salir él, el animal ya se fue. Pues menos mal que era un lobo pacífico, ¿no? No, yo sí puedo decir que he jugado con lobos, ¿no? Sin duda. Pero no has bailado con lobos, pero sí has jugado. No, pero lo que sí es cierto es que los lobos no atacan, y menos solos. Atacan en manada y cuando tienen mucha hambre. Tiene que ser que no hayan comido en mucho tiempo. ¿Cuántos hermanos? 4. 4 hermanos. Bueno, Santiago, en un momento dado, cuando tú dejas esa vida familiar y decides abrirte camino por otros derroteros, ¿cómo es que recalas en Marbella, siendo Marbella entonces un lugar que no era conocido, que es una pequeña ciudad no conocida? Bueno, yo hice el servicio militar muy jovencillo. A mí me metieron, yo tenía un pariente en el ejército, en sanidad militar concretamente, y él me metió como a la banda de música, como cornetín de órdenes, ¿no? Que es lo que hice primero, y luego ya tocaba batería también. Terminé enseñando ya a los soldados de 21 años, así que, pero yo solamente estuve 20 meses, de forma que antes de cumplir los 15 años yo ya estaba fuera, estaba libre de eso. O sea, fuiste servicio militar con 14 años. Sí, exacto. Y entonces ya me fui a Madrid, donde trabajé en algunos sitios, entre ellos Perico Chicote, donde de ahí ya nos vinimos, un hermano mío y yo, un hermano que está jubilado también, vive en San Pedro, y estuvimos aquí, bueno, hasta ahora, ¿no? ¿Pero cómo fue que se te ocurrió venir a Marbella? Bueno, es que había un director de cine que murió hace 3 años, creo, Say de Heredia, fue un gran director de cine. Y él, que iba todos los días ahí a Perico Chicote, pues un día nos dice, ¿quieres venirte a Marbella, que vamos a abrir allí un balneario y tal?
Bueno, sí, encantado, con 15 años, 16. Además, Sáenz de Heredia tenía familia en Marbella. No, nadie. No, Sáenz de Heredia sí. Bueno, el director sí, tenía familia en Marbella. Sí, él tenía casa aquí también. Entonces, fue él el que lo montó, Sáenz de Heredia, y luego, efectivamente, montó eso y fue cuando nos trajo a mí y a un hermano. ¿Ese chiringuito dónde estaba? Era el famoso Marimar. No sé si te conté un día, ¿no? Que hace unos meses, iba andando por la calle, iba a un matrimonio de aquí de Marbella, que yo los conocía, hablando y discutiendo acaloradamente, y al pasar yo iba con mis cosas, los bancos, las cosas, y al pasar, pues le dice él a ella, a su señora, dice, tú ese que va por ahí tiene la culpa de que yo te conociese a ti en el Marimar, ¿no? Bueno, entonces el Marimar es que era, ¿cómo te voy a decir? No había discotecas entonces el pueblo de Marbella, nosotros teníamos ahí como una pequeña pista donde la gente bailaba y se tomaba una cerveza que valía 1,50 con cigala incluido. O sea, ¿Una cigala y una cerveza, 1,50? 1,50 pesetas. O sea, que sería ahora un céntimo, vaya. Ya. Entonces, bueno, ahí estuvimos, luego ya pasé a otros. ¿Dónde estaba? ¿Qué sitio actual sería? Donde estoy ahora, precisamente delante. No existía el paseo marítimo. Hay que tener en cuenta que no había ningún edificio hecho de Marbella entonces. Era el primero que se hizo fue la Torre de Marbella. En el 58, 59. Sí, estamos hablando del edificio mediterráneo. Del 57, 58, sí. Ya en el 59, por ahí fue cuando se hizo el Mediterráneo, más o menos. Sí. Poco más tarde. Sí. El Mediterráneo ya es de los 60. O 60, exacto, puede ser, sí. Sí, entonces se le puso en la Torre de Marbella porque era como una torre entonces, y sí, tiene 9 plantas, que tampoco era... Exactamente, tenía 9 plantas cuando en Marbella era lo que se llamaba era la ciudad jardín, que eran los chalés con una planta nada más. No había ningún edificio hecho, ese fue el primero. Después vinieron Don Pepe, vinieron el Skol, vinieron unos cuantos más. Bueno, tú eras un chaval prácticamente y tu hermano igual, sí, cuando os hacéis cargo de este establecimiento, ¿no? Sí, efectivamente, porque ellos lo abrieron, pero lo tuvieron nada más que un verano, y al verano siguiente, pues, es que entonces no había turismo ninguno. ¿Y qué ocurría? Pues que no era rentable. Eran 15 días de lo que duraba aquí la temporada o 20. Entonces perdían muchísimo dinero. Y al año siguiente fue que cuando ya me lo alquilaron a mí. Y fue a partir de... Lo que pasa que tuve que coger a un socio porque yo era menor de edad y no podía todavía regentar. Que además la mayoría de edad entonces eran los 21 años. Eran los 21, sí. Luego pasó a los 18, pero primero eran los 21. Entonces tuve que, digamos, pagar a un hombre por firmar nada más, por figurar. Tú me contaste en cierta ocasión que ibas a hacer las compras a Málaga, ¿no? Efectivamente. Yo iba 2-3 días en semana con un isocarro a Málaga, cuando la carretera, bueno, no había coches, entonces bueno, hoy día la gente joven no sabe lo que es un isocarro, porque eso ni es una moto, ni es un coche de carga, ni es un camión, es un híbrido, ¿no? Sí, exactamente, es una moto con un cajón atrás. O sea que son tres ruedas, pero eso, donde no podías más de 29, 30 por hora, no podías correr. Y la carretera entonces eran mordiscos, no eran baches lo que había. Bueno, con decirte que cuando me cruzaba con Portillo, que era la única línea que había, y había dos coches, dos Portillos, una por la mañana y otra por la tarde, y ya está pasado. A veces me cruzaba con él y tenía que pararme porque los dos no cogíamos la carretera. Fíjate lo que era entonces la... Sí, era un carril en cada sentido, sí, nada más. Sí, bueno, era, ya te digo, cuando se cruzaban dos coches había que parar. Bueno, ¿y a qué hora salías de Marbella
¿Cuánto tardabas en llegar? Tardaba 2 horas y algo. Salía a las 4, llegaba allí 6:30 por ahí. Luego compraba que a veces metía hasta 150 kilos al carromato, no creas que... Y luego había que venir, recuerdo que una vez había un bache grandísimo y venía Portillo y yo iba diciendo a que me trago el bache, a que me trago el bache. Al final fui aflojando y me quedé dentro del bache, ya no pude salir. Y ya me tuve que bajar de la moto, ayudarle a acelerar todo, total. Le di tanta fuerza que se marchó la moto sola, tuve que salir corriendo. ¿Y por qué era lo de ir a hacer la compra a Málaga? ¿No había el género suficiente en Marbella? ¿Era más caro? No, entonces ten en cuenta que no había distribuciones como hay ahora. Aquí venían 4 cosas, no había. Nosotros teníamos mucho pescado allí, y sobre todo mariscos. El marisco no llegaba aquí a Marbella, el marisco había que traerlo de Málaga. Y langosta y eso que traíamos nosotros bastante, pues había que traerlo de Málaga, aquí no entraban. Y por eso había que ir allí. Además, era mucho más barato también, claro. Ya empezaste a tomarle el gusto al tema del marisco, el marisco vivo prácticamente. Sí. Allí, yo recuerdo en los años 60, finales de los 60 o principios de los 70, cuando tenías la marisquería en la calle Antonio Belón, sí. Aquellos acuarios donde se veían los peces, que los niños íbamos especialmente a mirar los escaparates, a verlo. Sí, ya seguimos con la tradición del pescado y el marisco. ¿Cuál era el perfil de la clientela que frecuentaba el Marimar? Bueno, era público de Marbella y había de todo. Teníamos en el día, digamos, gente de negocios, también teníamos mucha... clientes extranjeros famosos como, no sé si recordarás, Kurt Jung, que era un actor alemán, aquel que hizo la película aquella del Correo del Zar, Miguel Strogoff, Christopher Lee también, que eran muy amigos entre ellos. Pues ellos venían todos los días, se llevaban todo el día allí con la familia, con las mujeres y los niños. Y bueno, los duques de Kent iban también, fueron en alguna ocasión. En fin, iban gente muy famosa. Alguna actriz mítica también, ¿no? Que me los mandaba siempre Alfonso, el príncipe Alfonso, ¿no? Que digo que alguna actriz también venía, ¿no? Sí, varias. Algunas de las que eran mitos eróticos de aquel momento. Bueno, bueno, allí fue donde se vio el primer bikini de Marbella. Por cierto que era una actriz francesa y era un matrimonio. Los detuvieron. La Guardia Civil. Sí, se lo llevaron detenidos y bueno, salieron enseguida otra vez, por cierto, pero sí, esa fue la primera visión del bikini en Marbella, lo recuerdo perfectamente. Eso sería ya a finales de los 50, ¿no? Sí, efectivamente. Principio de los 60. Era sobre 59, 60. Y hablando de mitos, la llegada a Marbella y a la costa de las Suecas, ¿fue tanto como se dice? Yo se lo preguntaba el otro día a Pedro Romero. Yo lo que te puedo decir es que hubo Suecia o los países nórdicos son unos países, ¿cómo puedo explicártelo? Pues que ellos en su forma de ser no admiten tanto como nosotros la mentira, ¿no? Hay que ser claros, ellos son más, te puede gustar o no, pero son más directos en sus cosas. Pues bueno, vinieron el primer año, efectivamente, los nórdicos con Ingresos y Club 33 y todo esto. Y bueno, pues los jóvenes, bueno, entre los que estaba yo también, ¿no? Pues íbamos, como es lógico, pues a ligar, a ver si podías ligar, ¿no? Y claro, pues les empezabas a decir que yo te quiero mucho y las chicas se lo creían, iban con todo
con todo el buen corazón. Pero ¿qué pasó? Se fueron de vuelta y hubo varias embarazadas que se quedaron, ¿no? Y claro, los de aquí, la mayoría que tenían novia y tal, o otros mujer, pues claro, se desentendieron de eso. Al año siguiente, eso ocurrió nada más que un año, ¿eh? Y eso quedó ya como que era aquí todos los años. Al verano siguiente, porque esto venían por veranos nada más, venían ya aleccionadas y no había forma de ligar a una sueca. O sea, no hubo forma. Que el mito de la sueca duró un año. Duró nada más que una temporada, 3 meses. ¿Sí? ¿Y a ti te fue bien? Bueno, yo como estaba allí en mi negocio, pues tampoco tenía mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, yo procuré. Bueno, yo tengo un hijo sueco, pero ya no es de esa época, sino de mucho después, que precisamente es uno de los cerebros que hay ahora. No sé si habrás oído, él va dando conferencias por el mundo, ¿no? Habrás oído sobre la inteligencia de la máquina, que si supera o no al hombre, ¿no? Sí. Pues él es el jefe del equipo que lleva eso en la Universidad de Estocolmo. Qué interesante. Y sí, y entonces se habla mucho que sí, las máquinas van. Y el otro día, que ya estaba aquí, hace 2 semanas, pues yo le preguntaba, digo, ¿qué va a pasar? ¿Es verdad que las máquinas van a superar a la inteligencia del hombre? Pues sí. Dice, sí. Dice, yo de hecho tengo un robot en mi oficina y hablo con él, estoy hablando y hay veces que me cuesta trabajo el comprender lo que él, más avanzado que yo va. Dicen, no, digamos que tengo que pensarlo, no que me... Y entonces dice, claro, no todos, dice, pero sí en un 98% serán superior a la media nuestra, ¿no? A la media de los humanos. Menos el otro 2% que es el que los programa, claro. Cada día dice que habrá menos posibilidades de poder programarles, porque cada vez la inteligencia de ellos va más arriba. Entonces, los humanos que los programan tienen que tener una inteligencia sobrenatural, si no sobrenatural, pero muy elevada. Por eso dice que efectivamente la máquina va a superar a la media del hombre. Pues es para dar un poco de miedo, ¿eh? Sí. De hecho, ya digo que él dice que a veces yo me tiro cuando tengo tiempo, dice, tiro 1 hora o hora y media hablando con él como si fuese un compañero mío. Bueno, volviendo a tu trayectoria, ¿en qué momento se cierra el Marimar? ¿En qué momento abres tu primer restaurante, tu primera marisquería? ¿Cuándo lo abres? Bueno, después del Marimar ya abro lo de Antonio Belón, que eso abrí en el 65, fue cuando nos quitaron lo de Paseo Marítimo. Sí, porque además hicieron el paseo en esa fecha. Sí, fue para hacer el Paseo Marítimo precisamente. Estando de alcalde Antonio Lizarza. Por lo menos se aprobó el proyecto con Lizarza. Sí. Sí, efectivamente fue él. Y ahí estuvimos. Bueno, el local sigue siendo mío todavía. Ahora tenemos ahí al Tagliatella. Pero luego ya cuando hicieron el edificio que hay, el edificio donde estoy ahora, en el Paseo Marítimo, entonces volví a comprar ahí. Compré los bajos y es donde estamos actualmente. Buena parte de eso tuve algunos más, ¿no? Pero tuve también en Sevilla, en Morón de la Frontera, cuando estaban los americanos ahí. Ahí tuve muy mala suerte, porque el alcalde se empeñó en que fuese allí estuvimos, pero justo 2 meses después de abrir se fueron
los americanos, fue cuando salieron. El pueblo de Morón de la Frontera pasó de ser el pueblo de renta per cápita más alto de España al más pobre de España, en 3 meses. Así que claro, no pude mantenerme allí. En este local donde estuvo la primera marisquería, hace unos años montaste un nuevo concepto de restaurante, Norberto de Nola, Sí. que fue un proyecto que no terminó de cuajar, ¿no? Bueno, la verdad es que no me iba mal, ¿no? Pero, ¿qué ocurría? Al tener que desplazarme allí, no había personal en aquella época, ni ahora tampoco hay personal preparado para ese tipo de restaurantes. Entonces tenía que quedarme yo allí todo el día. Claro, quedarme allí todo el día, el de abajo empezó a resentirse. Veía que me iban bajando las ventas de abajo del otro. Y entonces pensé, digo, no, esto no me conviene, porque si quiero quedarme aquí para poder sostener, para que este se sostenga, voy a perder el otro, que para mí era más importante y más grande el otro, y más posibilidades de beneficio en el de la playa que en el otro. Entonces opté por alquilarlo. Por una mala suerte, además, que lo alquilé a una persona que vino recomendada por Turismo Andaluz, pero que fue una persona muy endiablada, muy malos. Todavía aún está en busca y captura. Vaya, pues vaya recomendación de Turismo Andaluz, ¿no? Sí, tuve ahí mala información. Pero bueno. Tú eres, Santiago, llevas siendo desde hace muchísimo tiempo una referencia de la restauración en Marbella, en toda la costa, y además realizando cuando no se llevaban las campañas turísticas de promoción, tú ya hacías particularmente de manera privada y costándote el dinero a ti, pues una serie de semanas gastronómicas donde venían los mejores cocineros y los mejores restauradores de toda España, y que era una publicidad impagable. Por ahí pasaron los mejores cocineros del mundo, no solamente los españoles, sino muchos, alemanes, belgas, franceses. Vino el rey del foie también, que tenía 3 estrellas Michelin entonces, bueno, de muchos países del mundo. Y pues, la verdad es que me costaba mucho dinero. Yo nunca le pedí al ayuntamiento, bueno, tanto es así que los diplomas que le entregábamos los entregaba el ayuntamiento, pero los pagaba yo. Nunca el ayuntamiento le pedimos ni 5 céntimos para ese proyecto, que desde luego era muy interesante. Pero además, muchísimos cocineros de aquí de Marbella pasaron a ver las recetas, algunos que cuando ellos lo permitían. Claro, yo siempre le pedía permiso a los cocineros para que alguien de fuera pudiese pasar, pero vaya, en muchas ocasiones sí pasaban. Y se quedaron los cocineros míos, los ayudantes y todos, pues se quedaban con las recetas. Eso se han quedado, y por aquí yo voy a veces a restaurantes y todavía veo platos de los que ellos hicieron aquí. O sea que fue una cultura gastronómica la que dejaron muy importante. Fueron 25 años de exhibición gastronómica. Era el Festival Nacional de Gastronomía. Además, uno va a determinados restaurantes a lo largo de toda España y aparece allí un arco de Marbella o un diploma de la semana gastronómica que organizaba Santiago. Recuerdo, por ejemplo, en cierta ocasión que estuve en Burgos de Osma, un restaurante que se llama Virrey Palafox, sí, y allí había el de las matanzas, ese. Sí. Y bueno, esto es un privilegio realmente tener a alguien en Marbella que ha arriesgado de esta manera, ¿no? Sí, está por muchos sitios de... Afortunadamente, el ayuntamiento te reconoció con la medalla de la ciudad. Me parece que fueron 140 cocineros los que pasaron durante los 25 años. O sea que... Bueno, te decía que el ayuntamiento te concedió la medalla de la ciudad. Recientemente has sido reconocido por la Carta Malacitana, has sido nombrado de la Asociación Carlomagno, o sea que afortunadamente te están reconociendo.
Sí, sí, efectivamente. Ahora, hombre, yo le quedo muy agradecido a la provincia de Málaga, no solamente de Marbella, que Marbella ya considero que me ha tratado, yo siempre lo he dicho, que desde que vine a Marbella en el 57, yo lo único que tengo es muchos detalles de agradecimiento y cómo me acogieron desde el primer día. Ya me cogieron los chavales como yo, de 17, 18 años, que había aquí. Venga, Santi, vente con nosotros, vamos a... Pues nos íbamos por ahí a tomar una cerveza o a dar una vuelta. Y siempre ya me mezclé entre la gente de aquí, porque suele ocurrir que otra gente cuando viene siempre busca luego paisanos o busca para relacionarse con ellos. Yo no, yo me relacioné con la gente de aquí y desde entonces así sigo. Yo todos mis amigos son siempre de por aquí, de Marbella. O sea que siempre he tenido mucha unión, por eso, por lo bien que me ha recibido siempre Marbella. ¿Te recibe muy bien también Maripaz? Sí, bueno. ¿Te casaste con ella? Ella es madrileña. Bueno. Muy relacionada también con Marbella. Sí. ¿Y su familia? Sí, es la familia Maíz. Pues sí, la verdad es que ha tenido... Sí, también, hombre, ella ha tenido que aguantar mucho porque la verdad es que como he trabajado tantas horas y a veces pues no me veía en casa o no me ha visto durante tantas horas. A lo mejor ella, como era profesora, pues se levantaba temprano, pero yo cuando me acostaba, pues en las 2:30, a las 3 de la mañana, siempre cuando terminábamos todo, y cuando llegaba ella estaba dormida y por la mañana yo me levantaba un poquito más tarde, a veces, otras no, depende, pues sí, no, ella es la que más ha tenido que aguantar, digamos, todos estos... Tu restaurante ha sido y sigue siendo un lugar de cita para personas de las más variadas actividades, incluido el mundo de la política, incluso de la realeza, porque oficialmente a Marbella no han venido los reyes de España en todo el periodo democrático que tenemos, ni el rey anterior ni el actual han venido oficialmente, pero a tu casa sí que han venido. Bueno, sí, lo que pasa que yo es lo que yo digo. A mí me dicen que sé más por lo que callo que por lo que hablo, ¿no? Y de hecho ahora mismo tengo encima de la mesa 2 ofertas para hacer un libro y contar todo. Y entonces yo he dicho que lo que tiene interés no se puede contar y lo que se puede contar no tiene interés. Así que prefiero que muera conmigo todo aquello que yo quiero callar. Entonces, lo que yo he prometido que no se va a saber, no, por supuesto que no lo voy a decir. O sea, quiere decir que en tus restaurantes se han fraguado a lo mejor acuerdos, determinadas decisiones. Eso sí te puedo decir muchos, y que incluso he sido testigo, y me han cogido de testigo, porque como no podía haber documentos, que normalmente no se hacen documentos en ese tipo de tratos, pues yo he sido testigo de estos. Sí, tú has ofrecido esto y esto te han ofrecido esto. Y hasta ahí, vale, pero... Cuando ocurre alguna de esas visitas, entiendo que te avisan con mucha antelación, que tiene que haber un servicio de seguridad, en fin, que en cierto modo te trastocan la vida normal del restaurante, ¿no? A veces sí, pero fíjate que a veces no. A veces te avisan con media hora, porque no quieren que haya ningún movimiento extraño. Entonces, pero sí, otras veces con una semana. No sé si te lo he contado, pero una vez cuando empezaban las primeras elecciones, pues estaban haciendo campaña Carrillo, Santiago Carrillo, mi tocayo, y Fraga Iribarne, y coincidieron una vez aquí en Marbella, en unas elecciones, y precisamente me contrataron allí en mi restaurante, los dos comedores. Entonces yo tenía varios comedores, y era un comedor de 40 y otro de 30 o algo así.
y unos estaban en un comedor y otros en otro. Y yo estaba muy preocupado, digo, ¿verdad? Que en un momento dado vayan a darse cuenta y vayan a tener algún problema. Entonces puse un camarero para que las puertas no estuviesen nunca abiertas, para que no pudiesen. Pero bueno, el camarero a veces se despistó un poco, se quedan las puertas abiertas y yo estaba en el lado de Carrillo, de Santiago Carrillo en ese momento. Y en un momento dado dice Santiago Carrillo, parece que he oído yo a Manolo por ahí hablar. Y le dice el compañero, dice, calla, calla, que lo tienes tú metido en la cabeza ya, y dice, bueno, será eso. Bueno, pues al rato, a la media hora más o menos, ya habían terminado de comer, y coinciden los dos en el servicio. Como son los urinarios en cadena, pues están los dos orinando, y se queda mirando Fraga, se queda mirando. Dice, pero ¿eres tú, Santiago? Coño, ¿quién voy a ser? Se quedan así mirando, total. Se saludan, se dan un abrazo, porque ellos eran amigos entre ellos, se llevaban muy bien. Y bueno, pues ahí estuvieron ya charlando y todo, mira, y yo llevo ahí toda la noche preocupado de que no se abran las puertas, de que no se oiga uno con el otro. Hombre, digo, y al final, mira. Se dieron un abrazo, hoy día los políticos se dan abrazos también, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se dieron un abrazo. Sí, 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 eso es. Sí. No sé yo si tan sentido, ¿no?, como el de Manuel Fraga y Santiago Carrillo. Sí, aquello era de verdad, porque ellos en verdad se llevaban bien, ellos se llevaban bien. Luego, en las conferencias y eso ya otro gallo cantaba, pero ellos entre sí se llevaban bastante bien. Tú has mantenido, a lo largo de tu trayectoria, sigues manteniendo una fidelidad absoluta a Marbella, porque has tenido oportunidad de salir fuera, incluso de irte a los países árabes, ¿no? Has tenido oferta incluso para países árabes, pero nunca has querido salir de Marbella. Sí, bueno, la verdad que tuve una oferta de compra para mi restaurante, irme, y con ellos querían haber puesto en Dubái, haber puesto 7 del tipo mío en uno de esos edificios inmensos que tenían allí. Cogía como 4 manzanas, entonces a ver, dentro, arriba, en el centro, abajo, 7 concretamente en el mismo edificio. Pero me daba pena irme de aquí y no quise tampoco arriesgar todo, irme a un país que no conozco y que sin hablar su idioma, no quise yo, de lo cual me alegro no haber ido. Santiago, ¿a ti nunca te ha preocupado la pensión de jubilación? Porque en tus cálculos nunca ha entrado la jubilación. No, efectivamente, porque yo digo, bueno, el Estado se está ahorrando dos sueldos conmigo, uno que estoy cotizando y otro que tenía que estar cobrando, ¿no? Pero bueno, mientras pueda seguir trabajando. Bueno, el año pasado saltó la noticia de que vendías el restaurante y te retirabas. Sí, sí. Hubo mucho escepticismo, mucha gente dijo, esto se lo tiene que replantear Santiago y seguro que no se va. No te fuiste al final. Y así fue al principio. Bueno, en realidad fue una gente que no teníamos, bueno, traían dinero de fuera, pero tuvo problemas para meterlo dentro de... y entonces no pudieron. Y bueno, pues nada, sigo tan tranquilo y contento. Yo me entretengo, me gusta mi profesión, me gusta lo que hago. Y con una plantilla que es como una familia, ¿no? Sí, sí, porque algunos, bueno, ya lo que pasa es que como llevan tantos años, ya cada año se van jubilando 2 o 3. Entonces, ahora en un par de años, pues ya van entrando gente nueva, claro, porque ya digo, los mayores ya se van
se van jubilando. Es que como hay algunos, este año ya se me jubila otro, o uno o dos, que ya llevan también 35 o 40 años conmigo, entonces, claro, ya entran en la edad de jubilación. Y este año pasado se me han jubilado 3. Bueno, entonces... Las diferentes etapas de crisis que ha habido, pero sobre todo la crisis de los años 2012, 13, 14, 15, esa etapa tan tremenda. Fue dura, sí. ¿Se dejó sentir en tu restaurante también? Sí. Es que lo que pasa es que, claro, hubo que tomar medidas, coger las riendas cortas al caballo, como digo, y entonces mirar por cada euro y hablarle a la gente, al personal, de que tenemos que salir adelante y que no podemos hacer ninguna tontería, nada más que tratar de salir adelante. Y así se hizo, ¿no? La gente lo entendió, pero eso sí, yo a mi personal todos los días, todos los años, todos los meses, el día 1 han cobrado. Los problemas que yo haya tenido para solventarlo, eso ha sido para mí. Pero ellos, todos, no hay nadie que pueda decir yo no he cobrado. Todos han pasado el día 1 con su sueldo para casa. Tú tienes una nariz privilegiada, ¿no? Sí. A ver, cuéntame eso. Eso sí. Bueno, lo de la nariz, es que para los vinos, yo tuve un compañero que será finquero, que es escritor. Quero Toribio. Quero Toribio, sí, ya veo que lo conoces, y entonces estudiamos los dos el tema de los vinos. Bueno, hubo un momento que nos conocíamos de memoria 500 clases de vides diferentes. 500 clases. 500. Bueno. Sí, y entonces nos presentamos al Campeonato del Mundo de Vinos Franceses, en los cuales yo quedé el tercero y él el cuarto. O sea, como estudiábamos juntos, pues íbamos a la par. Y bueno, luego ya me presenté a la Nariz de Oro, que fue cuando gané. Para haber alcanzado ese triunfo de Nariz de Oro, ¿cuántos vinos tuviste que oler? Me pareció que fueron 67, 68. Estuvimos 2 días catando. O sea, a mí me parece una proeza realmente, ¿no? Pero saber distinguir simplemente por el olor un vino de otro. Pero curiosamente yo no bebo. Yo lo único que trago es una gota. La mayoría o por lo menos la mitad de los catadores, había algunos que se bebían todo lo que les ponían, ¿no? Y aunque no sirven mucho, pero les sirven medio vaso, la mitad de un vaso. Y había muchos que se bebían todos, claro, al final terminaban medio. Luego ya los que piensan más profundamente no tragan nada, un poquito. Claro, porque si no, sale uno de allí que no puede conducir. Y yo me lo metía en la boca, lo tengo ahí un ratito y lo expulso. Y de hecho, yo en mi vida real, si me veo en una comida un vaso o medio. No Sin embargo, tienes una bodega que es una joya, aparte de ser un museo también, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuál es el vino más antiguo que tienes? Bueno, tengo uno que tiene 2 siglos y algo. Tengo alguno también, tengo 2 botellas, que es el vino que dieron en la boda de Alfonso XIII. Cuando se casó Alfonso XIII, el aperitivo que dieron, pues de eso tengo 2 botellas. Esa me la regaló Perico Chicote, cuando estaba yo trabajando con él, que las tenía, él tenía 2 cajas de entonces.
Esas botellas ya son piezas de museo, eso no, Sí, no está para consumirse, eso no, se no, vende no. ni... No, yo tengo como, de museo tendré como 5.000 botellas de museo, que esas no son bebibles, son valen, tienen mucho más valor de coleccionista que para beber. Para beber es posible que alguna pudiera salir bien, pero lo normal es que salgan malas. Son vinos muertos ya. Claro, porque uno se pregunta siempre eso, que cuánto tiempo puede permanecer un vino que sea bebible, ¿no? Se mantenga Sí, con sus bueno, cualidades. depende. Mira, hace 3 años el dueño de Vega Sicilia vino, estuvo cenando en mi casa y entonces se bebió un Vega Sicilia. Al final me dijo, dice, tienes, porque bebió un Vega Sicilia del 67. Al final me dijo, dice, tienes tú mejor conservado el vino que yo. O sea, claro, para ellos unas naves tan grandes no las pueden, es carísimo mantener a una temperatura de 14 grados continuamente, ¿no? Continuo, sin que se mueva, como tengo yo en mi bodega. Es caro mantenerlo por la cantidad de frigorías que hay que meterle. Así que, por eso los vinos, cuando para que duren tiempo, no pueden sufrir altibajos, que estén el día a 30 y en la noche a 12, son malísimos. Te puede durar un vino así 2 años, no te dura más. Sin embargo, yo en mi bodega puedo mantenerlos como los mantengo. Tengo vinos de hace 30 años que están estupendos y por eso hay que cuidarlos mucho. ¿Es actualmente la gastronomía un atractivo turístico en Marbella? Sí, bueno, ya lo están diciendo, Marbella es una atracción turística gastronómicamente hablando ahora mismo, porque hace años hubo algún periodista que dijo que Andalucía era un desierto gastronómico, pero qué equivocado. Yo precisamente salí con el micro a decirle que estaba muy equivocado. Y entonces hay que decir que Marbella ha dado un cambio tan grandísimo, no solamente Marbella, sino toda la Costa del Sol y también Andalucía. Andalucía ya hay pueblecitos por ahí donde se hace una gastronomía excelente. A veces, yo cuando puedo, tengo poco tiempo, pero a veces yo me voy por los pueblos. Cuando yo estuve en la Cámara de Comercio, entonces la Cámara de Comercio me encargó un libro de gastronomía, de los mejores platos y sobre todo gazpachos de Málaga. Y entonces fui a Coín, entonces estaba mi mujer en Coín de profesora, y uno de los días, pues mientras, digo, me voy a quedar aquí la mañana y voy a preguntar algunas recetas para hacer el libro este que me habían encargado. Y entonces me hablaron de una señora que había allí, que tenía ya como 90 años, y me estuvo explicando. Dice, mire usted, si quiere que le haga una receta, es la más antigua, dice, tráigame usted una gallineta otro día y la hacemos. Y efectivamente, a los 3 o 4 días le llevé una gallineta y hizo un plato que de esa receta, según ella, tenía 250 años. Toda su familia, ya de su familia. Y eran una cazuela de barro, con la gallineta, con tomate, cebolla, todo esto, que los vascos siempre han dicho que era una receta de ellos. En el País Vasco se comen la gallineta, que aquí ellos le llaman cabracho, nosotros le llamamos gallineta, es el mismo pescado. Así que decimos que es un plato de ellos cuando en realidad
es una receta de aquí. Y platos como estos, pues hay en Andalucía muchísimos. Donde vaya, en cualquier pueblo encuentras alguno. Hay que seleccionar, ¿no? Porque hay otros que no valen nada, ¿no? Pero hay muchísimos. Pues, no. Y la Costa del Sol, sobre todo, ha pegado un avance en 4 o 5 años que ya posiblemente Málaga estará entre las 2 o 3 ciudades donde mejor se come. Sí, además, bueno, en Marbella contamos con un montón de estrellas Michelin, aunque a mí me parece que el tema de las estrellas Michelin está un poco sobrevalorado. Bueno. Me da la sensación de que es un poco marketing también. Sí, bueno, mira, el otro día estaba hablando con José Manuel, el dueño del tema de Dani García, ¿no? Del conjunto de restaurantes que llevan, y entonces ellos han abandonado las estrellas, han dejado... Sí, ya cierra ahora el restaurante de las estrellas, pero él estaba completamente de acuerdo conmigo, es que no es rentable. A mí me ofrecieron una estrella, la cadena Michelin, me ofreció una estrella y entonces empecé a decir, bueno, vamos a hacer cuentas. Yo tengo 35 empleados. ¿Cuántos comensales puedo dar yo? Y ellos me dijeron, bueno, pues puedes dar 35, 37, algún día a lo mejor puedes dar 40. Al ser una comida de esta clase, la gente va a cenar nada más en el día, no se daría nada. O sea, yo con 40 comensales tendría que pagar una nómina de 100.000 euros, entre seguridad social y todo. Total, echamos cuentas y tendría que cobrar, cada menú lo tendría que cobrar a 400 euros para cubrir gastos. Cubrir gastos nada más. Digo, no. Y entonces, el otro día hablando con José Manuel, vuelvo a decir, estaba de acuerdo conmigo, dice, es que no es rentable. Las estrellas Michelin no son rentables en toda España, en ningún sitio. ¿Por qué se mantienen? Se mantienen porque ganan dinero por otro lado, ¿no? A veces asesoran a otros establecimientos que también pierden dinero, por cierto. Entonces, no merece la pena. Y bueno, en un artículo que hice el otro día en La Unión, yo decía que el prestigio y el dinero no van juntos, no van de la mano. Así que si quieres prestigio, te va a costar dinero. Y si quieres dinero, olvídate del prestigio, ¿no? Claro, el mejor prestigio es el que transmite el boca a boca de la clientela, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces para mí, pues es estar ahí en un estatus donde tengas al cliente y el precio que tienes, cobrar honradamente lo que tú creas que debes de ganar, y esa es la forma de mantenerte y bueno, pues al final de año pues dice, bueno, he tenido un rendimiento honrado y olvidarse de hacerse millonario en estos negocios. Pero en restauración hay que olvidarse de hacerse millonario, a no ser que hagas como hemos dicho, ¿no? Estas cosas, que te olvides del prestigio y hagas estas cadenas, ¿no? Que montan y viene ya todo hecho, congelado, etcétera, etcétera. Pero que eso es otra forma de... Santiago, cuando te hagas mayor, cuando llegues a mayor, ¿vas a delegar en alguien? Yo ya delegar, mis hijos no quieren ninguno, porque dicen que tirarse 15 horas ahí, ellos no están por la labor. Además, bueno, uno ya te he explicado lo que hace, y otra es está en una compañía también que hacen ahora los móviles esos
que trabajan en el espacio, puedes trabajar en el espacio y a 5.000 metros bajo de agua. Como que tienes a tus dos hijos trabajando en vanguardia, realmente. Sí, o sea, están bien, ganan más dinero que si estuviesen con el restaurante. O sea, cuando se dice que la hostelería en general y la restauración en particular es muy esclavo, eso responde a la realidad, ¿no? Sí, pero no se dice tanto como es en la realidad. En la realidad es mucho más esclavo de lo que se dice. Si quieres mantenerte, y si no, ¿qué ocurre? Que hay cantidad de gente que dice, bueno, voy a montar un restaurante, voy a contar, ¿tenemos tiempo de contar una anécdota? Tenemos unos minutos todavía. Sí. Bueno, pues hace 2 años esto me ha pasado con 2 amigos, cada uno individualmente con el otro. Me dice, Santiago, me dice un día, quiero que me aconsejes, porque un amigo que venía todos los días a tomarse la cerveza allí conmigo, quiero que me aconsejes porque mi hijo va a montar un restaurante y se va a casar ahora con una chica que también trabaja en hostelería. Y entonces pregunté, ¿dónde? Me dijo, el sitio. El sitio no me gusta, pero de todas formas el momento tampoco. Yo ahora mismo no montaría un restaurante. No, hombre, pero es que mi hijo es fabuloso, es sensacional. Y bueno, oye, me has preguntado, yo te he dicho lo que yo haría, nada más, pero ya está. Bueno, eso quedó así. Y luego otro parecido también. Bueno, al poco tiempo dejo de verlo, no lo veo más, y casualmente hace un mes y pico, me encuentro con él por la calle y me dice, hombre Santiago, dice, días que no he vuelto por allí, ¿no? Digo, bueno, no sé, tú sabrás. Es que te voy a decir, me da vergüenza. Dice, porque ¿cómo me aconsejaste tú? Dice, lo bien que me aconsejaste y ahora lo mal que he quedado, que me da vergüenza ir a... No te hizo caso, claro. No me hizo caso. Y entonces dice, me ha costado 800.000 euros, dice, y a mi hijo le ha costado el piso que lo tenían pagado, dice, y encima han dejado todavía a ver. Sí. Digo, bueno, oye, esto no quiere decir nada, podía haber sido lo contrario. Digo, ya te dije que el sitio no me gustaba mucho, pero de todas formas, hay que el que se decida a montar un restaurante como o cualquiera, grande o pequeño, según sus posibilidades, pero tiene que tener en cuenta de que tiene que estar allí. Y entonces tiene que pensar. Se anuncia la apertura de un restaurante de 2 plantas en la Plaza de los Naranjos, de una cadena que se llama Lateral, ¿sí? Que tiene por lo visto varios en Madrid y va a abrir uno en Marbella. Sí, pero esos son, ya digo, ahora con las nuevas técnicas a lo mejor te funcionan de otra forma y son cadenas que a lo mejor... Sí, son cadenas. Que ya viene todo hecho, como yo digo, viene en lata, ¿no? Que viene todo y vienen los camiones por la mañana, lo descargan, tantas raciones de esto, tantas de otro, como son los de corte italiano, ¿no? Todo eso viene ya en camiones y hacen los pedidos por la noche y al día siguiente lo tienen aquí. Entonces Santiago, hay que calentar y ya está. Santiago Domínguez, te agradezco que hayas venido, nos hemos quedado sin tiempo, contigo se puede estar hablando durante mucho rato. Has tenido también en algún momento intervenciones televisivas donde tú has mostrado parte de tus conocimientos, programas de índole gastronómico. Sí, bueno, tuve una época donde, bueno, en Canal Sur hicimos 100 y pico, en Canal Málaga también hice cerca de 200 programas. Bueno, y también en Canal Sur, digo,
En Antena 3 y en Telecinco también hicimos algunos. Bueno, y en la de Marbella, como tú sabes, también. Ahí hemos hecho también bastantes. Santiago, gracias. En tu restaurante se sigue comiendo magníficamente y que sea por mucho tiempo más. Gracias a ti, Francisco. Gracias también a Marta Vallés y a Marta Ortega, que estuvieron detrás de las cámaras. Y naturalmente a todos ustedes. La próxima semana queremos volver, esperemos que lo podamos hacer. Hasta entonces.